Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos en esta mañana, Señor. Glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Eres digno, Señor, de toda honra, de toda alabanza, de que tu nombre sea magnificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, te alabamos en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, pongo este tiempo en tus manos. Pongo la palabra, Señor, en el nombre de Jesús que me diste, Padre, para que seas tu Espíritu de Dios, Señor, soplando de tu aliento, mi Dios, de tu palabra a través de mi boca, Señor, que tu Espíritu se pueda unir al mío y tú puedas fluir con toda la libertad, Señor, ministrando los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que puedas soplar sobre los aires de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra en esta mañana pueda ser como esa espada de doble filo, Señor, que traspasa nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento humano, Señor, y podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que si durante esta semana nuestros hermanos, Señor, han sido afligidos, han sido tratados, mi Dios bendito, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que puedas traer refrigerio en esta mañana, que puedas traer llenura en esta mañana, Señor, trayendo sanidad a su vida. Espíritu de Dios, Señor,
Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en este tiempo. Te damos la bienvenida, Señor, en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Señor. Si tu presencia no está aquí en vano, Señor, es que alguien pudiera hablar, que alguien pudiera adorar. Es necesario que tu presencia pueda estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este domingo. Gracias por esa mesa que está ahí, Señor, servida. Espíritu de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vamos a celebrar un día especial, Señor, mi Dios, recordando lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, mi Dios, aún no mereciéndolo, mi Dios. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Perdón. Vamos a leer, hermanos, Hechos 2, del 1 al 4. Luego de la lectura, Eric, lo que dice, la venida del Espíritu Santo. La palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si pueden, por favor, pónganse de pie para poder reverenciar la palabra del Señor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria al Señor por esto que ocurrió ese día. Yo les pido que por favor se puedan sentar, ponerse cómodos, como dijo la pastora Patti, si pueden poner en vibración su teléfono, ¿verdad? Para que no las pueda interrumpir. Les pido que por favor puedan disponer su corazón y escuchar un pequeño testimonio de alguien. Yo espero que sea de edificación para nuestras vidas. Los testimonios siempre, hay dos cosas específicas que casi siempre hacen, es edificar nuestras vidas y es alimentar nuestra fe. Amén. Hola, muchas bendiciones, mi amada iglesia de Ecuador. Aquí les envío un pequeño testimonio de cómo yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Les envío este testimonio por amor a Cristo, por la importancia de ser llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, que está en la tierra, que es el Consolador, que cuando caemos Él nos levanta, nos consuela, nos anima, que nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Llevo muchos años convertidas al Evangelio y entré a una iglesia legalista, donde tenías que estar metida con Dios todo el tiempo, en oración, en búsqueda, en ayuno. Te exigían ser bautizado por el Espíritu Santo, te ponían dogmas que quizás parecían mandamientos de hombre, pero yo creo que era Dios mismo sometiendo tu carne, haciendo que no fueras rebelde, que fueras allí humilde y manso. Y ahí entré yo a esa iglesia, de la cual me quería ir, porque mis hijas cantaban hermoso, y en mi entendimiento yo no veía justo que ellas no pudieran cantar, y el pastor en aquel tiempo me decía, no, si ella no está llena del Espíritu, si no está bautizada, aquí no puede ni barrer la iglesia. Carmina, me llamaba así el pastor, ya duerme, está en los brazos de Cristo, y de eso hace más de 30 y pico de años que yo me convertí. Yo me sentía, yo y mis hijas allí como el patico feo, imagínate, no hablábamos lengua, me daba mucho temor cuando veía a la gente derribarse, hablar esas lenguas raras. A veces yo pensaba que eso no era ni de Dios, porque así es el diablo, que el Señor los reprenda. Pero un día ya cuando estaba decidida a irme de la iglesia, con una prédica que dio un hermano sobre el bautismo y no me gustó, pues yo me iba a ir. El que estaba predicando, un evangelista que estaba visitando nuestra iglesia, nos llamó y en la puerta nos empujaron para adelante. Y allí él impuso las manos y él dijo, sabe bien el enemigo
que aquí va a haber un holcón, que aquí va a haber dones, ministerio, y quiere que ustedes no permanezcan, pero el Señor las llama en esta tarde. Y me recuerdo que estaba cayendo un aguacero, pero inmenso. Y ahí Él puso las manos y nosotros empezamos a hablar lengua. Fue glorioso. Hablamos lengua, diferentes lenguas, no nos entendíamos, no podíamos enderezar el español, no podíamos entender qué estaba pasando, pero era algo sobrenatural. Yo nunca más he sentido una experiencia tan grande en mi vida, fue un despertar que yo no puedo ni decirles. Y yo no podía hablar español, solamente mirábamos unas a otras y llorábamos y nos abrazábamos. Y eso duró mucho tiempo, muchas horas. Estuve de rodillas en la iglesia, me impusieron las manos, pero aquella promesa seguía ahí sobre mi vida. Gloria a Dios, y la tengo hasta el día de hoy. Porque el Espíritu Santo es la unión del creyente con Cristo. Porque somos un solo cuerpo. Porque es la plenitud del Espíritu en la vida del cristiano para los dones. Porque es el Pentecostés en nuestras vidas. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso. Porque todo el que ha conocido a Cristo y todo el que ha recibido su Santo y Divino Espíritu no se vuelve atrás por nada. Que sí, que caen, que se deprimen, pero el Señor los levanta. Porque esa ley que está dentro de nosotros es gloriosa, es el Consolador. Él nos dijo, no los dejo solos. Y cada vez que recibamos esa promesa, Él nos está recordando, es necesario que yo me vaya, pero no los dejo solos. No los dejo desamparados. El Espíritu Consolador se quedará con ustedes y estará todos los días hasta el fin. Anhele con todo su corazón, con toda su alma, amar a Dios y recibir esa promesa gloriosa y esa llenura que es el sello del Espíritu Santo. Usted inmediatamente se enamora de Él. Usted anhela con todo su corazón. Muchos lo reciben y después no hablan más lengua. Porque creo que hay unos que tienen el don de lengua y otros que tienen el don de ciencia, de conocimiento. A mí Dios me usa mucho en visiones, me usa a veces en sueños. A veces yo estoy en mi casa y el Espíritu Santo me muestra a un hermano y yo me pongo a orar y yo sé que tiene problemas. Y ahí me pongo a interceder, orando, buscando, ayunando. Usted va a recibir esa llenura que no tiene precio. Lo exhorto en esta tarde. Que usted reciba esa gloriosa bendición, ese bautismo que es tan grande, que es el fuego, que es la gloria de Dios, que es el sello de Cristo en su vida. Y que hasta el día de hoy yo puedo abrazarme a Él y Él me consuela, Él me anima, Él me redarguye también y me reprende y me ha hecho mansa y humilde. Porque yo antes no respetaba ni a Dios ni a hombre, pero cuando Él llegó a mi vida, me hizo una criatura diferente, porque Él me ama y los ama también a ustedes. Bueno, yo les amo mucho, este es mi pequeño testimonio, tengo muchos más, pero bueno, ahí les envío mi pequeño aporte, que es el más grande regalo que yo he recibido en mi vida, y que les exhorto a ustedes que lo busquen para que ustedes vean que van a ser sellados. Bendiciones a Duvernay, el pastor tan joven, un Timoteo en la iglesia, a la guerrera Patricia, una sierva del Señor que lo ha amado y lo ha demostrado. A mi querida hermana Narda, que es parte de mi ministerio también en Ecuador y que la amo muchísimo, a ella, a su familia y a esa iglesia hermosa, gloriosa, que fue plantada por el Señor, por eso el enemigo no los puede tocar. Aquí tienen una hermana, una madre, una amiga, lo que ustedes quieran, una intercesora. Les amo en el amor de Cristo. Y siempre estoy orando, los tengo en mis oraciones. Bendiciones, mi amada iglesia. Los tengo presentes. Y Cristo los ama. Gloria a Dios. Alábele al Señor por sus promesas que se cumplen. Amén. Gloria al Señor. El tema de esta enseñanza tiene por nombre la plenitud y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Estaba viendo que este hecho que marcó totalmente en la Biblia a los hombres,
hubo un cambio en la vida de ellos. Estaba viendo más o menos las estadísticas y dice que ocurrió hace 2058 años atrás, más o menos ese es el tiempo. No hay una fecha exacta, un tiempo exacto, pero ese es como que el tiempo en que esto, en la actualidad, aún se festeja una vez anualmente, aún acostumbran a festejar esta fiesta, y de seguro que tiene que ocurrir cosas sobrenaturales ahí donde lo practican, amén. Pero algo que en esta mañana quería hacer hincapié, y que el Señor pueda poner ese deseo, ese anhelo en su corazón, es que así como ocurrió antes, así como ocurrió en la vida de esta mujer de Dios, ella es la mamá del pastor Rubén, una mujer de testimonio, una mujer que realmente siempre ha enseñado la sana doctrina, y tenía que alguien así parecido realmente dar un testimonio, amén. Y algo que nosotros debemos de pedir hoy en día, aún es esa plenitud, esa llenura, ese poder que el Espíritu Santo da para nuestras vidas, para nuestros corazones. Muchas veces nosotros como cristianos, porque no le estoy hablando al mundo ahorita, sino a los cristianos, la promesa fue para hombres que estaban buscando de Dios en ese momento. Yo estaba meditando y decía, muchas veces nosotros nos sentimos insatisfechos. Somos muy como que un poco acomplejados de que siempre algo nos falta, siempre algo no tenemos, y todo el tiempo como que algo no nos llena, no nos complace. Siempre como que de alguna manera todo el tiempo quejándonos porque no nos sentimos llenos. Y es esa plenitud y esa llenura y esa satisfacción que la da solamente el Espíritu Santo de Dios cuando Él entra a nuestras vidas. Y yo le pido que en esta mañana usted pueda pedir con todo su corazón, ahí sentadito, ahí escuchando la palabra. Hoy en esta mañana todos estamos unidos en un mismo sentir. Hemos venido con el mismo corazón dispuesto para poder adorar a Dios. Así que también estamos como en ese día celebrando. Nosotros hoy estamos celebrando una fecha especial que es la Santa Cena, ¿verdad? Recordando el sacrificio, lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces yo le pido que usted disponga su corazoncito, dígale al Señor, lléname Señor, lléname de tu presencia, yo quiero recibir tu palabra, yo quiero recibir eso y más de lo que viene del Espíritu Santo, porque hay cosas inexplicables que Él las puede hacer, hay cosas que la dicen las Escrituras, pero realmente el Señor tiene el poder para poder hacer todo lo que Él quiera a través de su Espíritu. Y hay algo que el Señor me hacía meditar mucho, amén. Y era que hoy en día hay mucha incredulidad dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios, que a pesar de que estamos leyendo las Escrituras, a pesar de que sabemos que esto ocurrió y que sigue ocurriendo, no lo creemos que pueda suceder, o no lo buscamos, o no lo anhelamos en nuestro corazón. Amén. Y es algo que no debemos de dejar de hacer, hermanos. No podemos interrumpir que las promesas del Señor se puedan cumplir en nuestras vidas. Es algo que trae bendición completamente a todos los de nuestra casa. Vamos a irlo revisando conforme a la enseñanza para que usted pueda entenderme lo que yo le quiero decir. Amén. Vamos a leer un poquito de Lucas 11, del 5 al 13, por favor. Que es algo muy importante. La hermana Desiree hablaba el día miércoles sobre la fe. Y sobre esta mujer que aún recogiendo de las migajas, ella pudo recibir su milagro. Lucas 11, 3. Sí, Lucas 11, del versículo 5 al 13. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra banca con que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas arcas. Estoy mal yo, perdón. ¿Cuál es? Ah, sí, yo estoy mal, perdón, yo estaba mal. Estaba leyendo Lucas 5, yo sí decía algo no cuadra. Perdón, en nombre de Jesús. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que lo piden. Entonces, algo que no podemos dejar de hacer es de pedir. Amén. Es indiscutiblemente, dice que el que pide, recibe. Y si pide creyendo, aún más. Entonces, no podemos dejar de anhelar y de pedir la promesa del Señor, que no es menos que otra, sino que es la más importante de todas. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero de esto parte todo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir. En Génesis 1:4, yo les voy a leer, si desean busquen. Es necesario ir desde el principio, cuando el Espíritu de Dios se estaba moviendo en la tierra. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sí, ya sé. Amén. Entonces, vemos aquí que desde el principio el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las aguas. Dice aquí, como relata aquí, ¿verdad? Que el Dios vio que la luz era buena, vio que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía, que estaba llena de tinieblas, pero dice Dios que vio que era bueno la luz, ¿verdad?, que entrara a esta tierra. Asimismo pasa cuando el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de un nuevo creyente, viene, confiesa a Jesucristo como su Salvador, Él entra en su vida, el Espíritu Santo entra y trae un cambio transformador completamente a su vida. Él empieza a convencernos de juicio, de pecado, de justicia, lo dice el nuevo evangelio, ¿verdad? Y Él viene y nos ayuda a dejar todo lo que no viene, todo lo que no le agrada, todo lo que la palabra del Señor dice que no debemos de hacer. A un nuevo creyente, aún antes de que inclusive ellos no tengan como que una práctica de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios ya está haciendo la obra. Y cuando usted se da cuenta, ha empezado a dejar vicios, deseos, hábitos que usted tenía cuando era un hombre con esa vieja naturaleza, y poco a poco el Espíritu Santo va depurando su vida. Entra el Espíritu Santo, entra la luz de Cristo y arranca las tinieblas de nuestra vida. Amén. Esa es la promesa del Señor para nosotros, la bendición, la plenitud del Espíritu Santo cuando Jesucristo entra a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a ver en Juan 16, 7, 8, usted puede buscar, que ahí es donde indica que el Espíritu Santo de Dios convence de juicio, de pecado y de justicia en nuestras vidas. Algo que quería hacer hincapié en esta mañana, que podamos meditar durante esta enseñanza, es que podamos ver por qué quise ir al Antiguo Testamento. Porque el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es el mismo, es un solo Espíritu, es el que habita en el Padre. Pero había algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y cambió en el Nuevo Pacto. Vamos a leer. Tengo como un subtítulo, visitación o habitación.
Y en esta mañana les invito para que ustedes, así como yo estuve meditando, si el Señor en nuestras vidas, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Una visitación del Espíritu Santo o una habitación? Porque algo que tenemos que recordar en esta mañana es que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él viene y habita en nosotros. Amén. Él viene a hacer morada. Pero vamos a ver, yo estaba viendo que una de las cosas que marcó esa diferencia entre el antiguo y el nuevo, podemos ver que en el principio Dios, ¿verdad?, tenía una relación íntima con Adán y Eva. En el nombre de Jesús, no se distraiga. En el principio, el Señor tenía una comunión directa con Adán y Eva. Ellos podían conversar con el Señor continuamente, mas sin embargo Dios les había dejado estipulado que había algo que ellos no debían de comer, del fruto prohibido. Amén. Ambos lo hicieron. Ambos pecaron y esa relación que había entre ellos con el Padre se dañó, se fracturó, se quebrantó, que impidió que ellos pudieran tener ese acceso directamente. Una de las cosas que ocurrió en Adán y Eva cuando ellos pecaron es que lo primero que ocurrió es que ellos sintieron, ellos andaban en el Edén desnudos y no sentían vergüenza. Pero algo que ocurrió cuando ellos pecaron es que sintieron vergüenza. Cosas que muchas veces de pronto nos puede intimidar al poder entrar a una relación con el Señor, creer que no nos está esperando. Amén. Entonces, una de las cosas que pasó en el Antiguo Testamento es que a causa de este pecado, entró el pecado a la humanidad y los demás que seguían, las demás generaciones, seguían pecando continuamente. Lo podemos ver en el ejemplo con sus hijos, con Caín, con Abel, con Noé y así diferentes generaciones. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento ellos recibían solamente una visitación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque Él podía venir solamente de vez en cuando. Para esto, estos hombres, estas personas, sacerdotes, hombres que Dios llamaba, ellos tenían que presentar ofrendas, holocaustos y hacer fiestas para poder hacer que la presencia de Dios pueda descender en ese lugar. La presencia del Espíritu de Dios, vamos a verlo a través de ciertos versículos, venía solamente en ese tiempo sobre ciertas personas al cual Él quería dotar o llenar de algo específico en sus vidas. Quizás para algo que iba a servir para el tabernáculo. Amén. Entonces, vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento. Podemos leer en Éxodo 31, 1-5. Hay muchos ejemplos, pero me quedé solamente con 2 o 3 hermanos, sí, para que podamos tener una claridad. Éxodo 31, del 1 al 5. Me gustó porque la verdad es que es bastante completo. Génesis 31, Éxodo 31, del 1 al 5. Perdón, que mi pantalla no vale y me cambia. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró en familia. Ay, Dios mío. Tavo, si me prestas tu Biblia, el teléfono. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Podemos ir también
en el libro de Jueces, amén. Una de las cosas que podemos ver a través de Jueces 4, 14 y capítulo 15, y realmente el Señor habló mucho a mi vida, yo espero que hable la de ustedes también, porque nosotros necesitamos también de eso siempre, es que el Señor dotó del Espíritu Santo en estos momentos, del Espíritu de Dios, en estos momentos a Sansón, para poder darle fuerzas y para ayudarle a ganar todas las batallas que este hombre tenía que emprender. Sansón era un hombre como nosotros que tenía muchas debilidades, y todos sabemos de dónde pateaba siempre Sansón, amén, pero podemos ver que el Espíritu de Dios en su infinita misericordia lo dotó de poder, de fortaleza, de fuerza a este varón. Otra de las historias que estaba leyendo en Números 11, se las voy a abreviar un poco, pero también me gustó mucho, que estaba viendo de esos 70 ancianos que el Señor le dijo a Moisés que llamara del tabernáculo, ¿sí? Y dice que dice el Señor que cuando Él vino y apareció bajando de una nube, dice que Él cogió y tomó del espíritu que había en Moisés y colocó en estos 70 ancianos, y dice que estos hombres empezaron a profetizar sin cesar. Sin cesar. Se puede decir que esa es la evidencia y la efectividad del Espíritu Santo, porque lo que había en Moisés, cuando Moisés tuvo que ir a buscar al monte de la presencia de Dios para que las leyes se le fueran entregadas, y él fue lleno del Espíritu de Dios, lo que estaba dentro de él, habitando, era la presencia del Espíritu de Dios. Porque no crea que Dios va a venir y coger algo de un hombre para poner en otros 70 de algo que no sea de Dios. Ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios y lo dotó a estos hombres, y estos hombres tenían que ir y profetizar la palabra. ¿Qué dice la lectura en el número 11? Que ellos lo hicieron sin cesar. Y es algo que hoy en día nosotros debemos de pedir como cristianos. Nosotros exponemos la palabra todo el tiempo, en todo lugar. No solamente en este altar, ni en algún ministerio, sino que inclusive en nuestras casas, en nuestro alrededor, con nuestras amistades, amén. Y es eso lo que necesitamos pedir, de esa misma llenura que tuvieron estos hombres, que tuvo Moisés, que tuvieron los 70 ancianos y los otros dos que dice que estaban fuera del campamento, y aún ellos recibieron esta promesa, esta llenura. Nosotros también debemos de anhelarla. Pídala, mi hermano, porque la necesitamos. De verdad, con nuestras fuerzas es imposible hacer algo. Es imposible. Amén. Hombres como los que en el Antiguo Testamento fueron llenos del Espíritu de Dios para ellos poder seguir su ministerio, para poder hacer algo de parte de Dios. Jeremías, Ezequiel, cuando nosotros vemos y leemos el libro de Ezequiel, podemos ver que cuando este hombre va y es enviado por visión por el Espíritu y lo envía a ese valle de huesos secos para que él pueda profetizar y hacer tantas maravillas donde no había vida. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque no es con las fuerzas de Ezequiel. No es que Ezequiel viene y él tiene poder para decirle doy vida a lo que está muerto o a lo que está seco, pero Dios lo dotó a él de algo específico para que él fuera e hiciera este trabajo. Amén. Podemos ver a Elías, Isaías, Saúl, David, Sansón. Todos ellos fueron llenos y capacitados por el Espíritu Santo para algo específico. Amén. Pero en el Antiguo Testamento hay una diferencia y todo marca, y denle gracias a Dios por eso que cambia, por ese acceso que cambia toda la historia. Definitivamente es su misericordia. Es su misericordia. Perdón. Vamos a Hechos 2, hermanos. Hechos 2. Gloria a Dios. Amén. Una de las cosas que Dios marca nuestras vidas y cambia todo en el nuevo pacto
es ese sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo para dar su vida por nosotros. ¿A cambio de qué? De esa vida eterna que nosotros podamos recibir. Cuando Él hizo esto, cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, dice que el velo se rasgó y se abrió, se partió. Y eso logró que nosotros pudiéramos tener entrada libre a la presencia de Dios. Cosa que antes no se podía hacer en el antiguo pacto. No se podía. ¿Por qué? A causa del pecado. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que ahora nosotros no pecamos? Todos los días. Le fallamos al Señor de alguna manera, con alguna debilidad de nosotros que aún no podemos dejar, con el mal carácter, con la ofensa, con algo, con lo que sea, con algún pecado que de pronto no podemos soltar. Dejamos muchas cosas, pero hay algo específico que quizás aún no hemos dejado. Entonces pecamos, mi hermano. La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, que se renuevan nuestras vidas. ¿Por qué son las misericordias nuevas cada mañana? Porque le fallamos al Señor. Pero mire que esto cambia todo, porque ahora tenemos acceso libre. Un pecador, cuando se arrodilla, cuando busca del Señor y le pide perdón de todo corazón, el Espíritu Santo lo escucha y trata con él y lo ayuda inmediatamente. Dice aquí, les voy a leer ciertos versículos específicos, Hechos 2, versículos 14, 18, 37 y 14. Dice en el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. 18. Gloria a Dios. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gloria al Señor. Gloria a Dios, porque ese regalo viene de Él, no de hombre. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y en el 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Hay cosas que nosotros debemos de aprender a soltar en la presencia del Señor. Hay cosas que en esta mañana nosotros debemos de aprender a decirle ahí en silencio, con sus ojitos cerrados, si no quiere abrir la boca porque de pronto le da temor que alguien lo vaya a escuchar. Amén. Pero en su corazón, Dios escucha el corazón. Dice que aún antes de que salga una palabra de nuestra boca, Él ya la ha escuchado. Así que Él conoce cada pensamiento y cada palabra que vaya a salir de nuestro corazón. Él conoce cada área de nosotros, debilidades que debemos de soltar, que debemos de dejar. El Señor nos está exhortando aquí a poder ser diferentes, a no ser parte de esa generación del Antiguo Testamento que todos pecaban y hacían todos lo que querían a su manera, no les importaban. Para ellos era muy fácil, se hizo algo muy habitual en ellos, matar animales, presentar altares, y Dios los perdonaba todo el tiempo, porque en su infinita misericordia Dios mostró su amor a esa generación. Amén, a ese pueblo. Israel todo el tiempo pasaba pecando constantemente, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo el poder de Dios. Dios hizo demostraciones de poder públicamente a través de estos hombres. Fueron hechos que marcaron la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos exhorta en esta mañana a que nosotros debemos de ser diferentes. En Hechos 2, 17, 18, Hechos 2, versículos 17 y 18, dice así:
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y hay más maravillas de promesas ahí que usted puede leer, si usted quiere tomarse la molestia de leer, pero si usted se da cuenta, esta promesa es para todos nosotros. Esta promesa está al alcance del todo el que lo desee y lo pida de todo corazón. Amén. Dice, tengo aquí, ¿cómo podemos ser llenos a través de la plenitud del Espíritu Santo? Es muy necesario, mis hermanos, y vale mucho recalcar el testimonio de la pastora Carmen. Tengo aquí tener un arrepentimiento genuino, tener una continua comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Una relación ininterrumpida con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué ininterrumpida? Porque usted puede ir manejando y usted puede ir conversando con el Espíritu Santo. Porque usted puede ir caminando, comprando, haciendo cosas y usted puede conversar con el Espíritu Santo. Usted puede estar ocupado haciendo un montón de cosas. Usted puede estar trabajando, pero usted debe de darse a la tarea, de ponérselo como una tarea usted personalmente, que así como nosotros vamos y trabajamos todos los días, por obligación, por exigencia, porque nos toca para poder dar alimento a nuestras casas, póngaselo a sí mismo, mi hermano, como algo diario en usted, que tiene que buscar la presencia de Dios. Otra de las cosas que debemos de aprender a reservar, a cuidar, con temor y con temblor muchísimo, cuando ya nosotros somos llenos de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo, es no contristarlo. El nuevo evangelio habla de que su espíritu es contristado muchas veces. ¿Por qué? Por nuestros actos, por nuestros gritos, por nuestros insultos. ¿O usted cree que el Espíritu de Dios va a habitar en una casa donde todo el tiempo, continuamente, hay problemas? Contristamos su presencia. De alguna manera lo ofendemos, Él se hace a un lado, seguramente hasta que nosotros podamos entrar en razón, y en su infinita misericordia viene el Espíritu de Dios y empieza a redarguirnos de juicio, de pecado y de justicia, porque ese es el trabajo de Él, esa es la labor de Él. Amén. Y algo que es muy importante es el poder tener comunión con el prójimo, para que de lo que nosotros hemos sido plenos, de esa llenura que hemos recibido, poder ir y demostrar el amor de Dios a esas personas. Imagínense, si Dios le dio llenura y poder a estas personas para poder ir y hacer lo que Dios les indicaba, de la misma manera el Señor, cuando nos llena de su presencia, nosotros vamos a estar capacitados para poder amar al prójimo y de alguna manera ayudarlo, bendecirlo, poderle dar una palabra de parte de Dios, salvar su vida. ¿A cuántos de nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, no habían evangélicos detrás de nosotros buscándonos? En su infinita misericordia el Señor mandaba esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor, para ver si de pronto podíamos ser alcanzados. Pero nuestra concupiscencia, nuestros deseos, aquellos deleites que nos gustaban, porque nos gustaba lo que hacíamos en ese entonces, nos limitaba a no poder alcanzar esa salvación. Pero el Espíritu Santo hace su obra redentora en el nuevo pacto, ayudándonos a alcanzar la salvación. Hay algo que yo quería dejar en claro en esta mañana, y es que el Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Dice la Biblia en el Nuevo Evangelio que era necesario que Jesús partiera de esta tierra para que viniera alguien más importante que Él a convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia. No era malo que Jesús se vaya, era el plan, era el diseño del Padre desde el principio. Alcanzamos la salvación por Jesucristo porque Él dio la vida por nosotros, pero era necesario que Él se vaya a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros, pero que viniera alguien más importante, porque no es menos importante. El Espíritu Santo de Dios en el nuevo pacto se queda para habitar junto con todos nosotros,
con toda la humanidad, con unos capacitándolos, dotándolos de una manera más específica y con los pecadores para poderlos alcanzar y que puedan ser salvos. ¿Por qué se lo representa como una persona al Espíritu Santo? Porque de pronto usted me puede decir, está loca, si yo no lo veo. Pero Él tiene ciertas cosas específicas, sí, mi amor, Dios te bendiga. Él tiene ciertas cosas específicas, ¿sí? Que los tenemos nosotros los hombres. Él oye, Él mira, Él guía, Él habla, Él se entristece. Pero vamos a leerlo a partir de con la palabra. Juan 16:13. Ella está adorando el nombre de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Podemos ver que Él escucha la voz del Padre, Él viene y lo que Él escucha viene y habla a nuestros corazones, nos ministra a nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos siendo ministrados por el Espíritu de Dios. La Biblia enseña que los hombres que escribieron las Escrituras fueron inspirados y llenos del Espíritu de Dios para poder escribirlas, para dejarlas como regalos para nosotros. La palabra de Dios es la espada que tiene espíritu y tiene vida. Amén. Mire cómo el Espíritu Santo de Dios trata con nosotros cuando la estamos leyendo. Amén. En Romanos dice que Él es nuestro consolador, Él es el que le intercede por nosotros, porque a la verdad nosotros los hombres no sabemos cómo pedir las cosas. Muchas veces las pedimos mal. Amén. O muchas veces no las pedimos por miedo, por pensar que no vamos a recibir el milagro, por esa incredulidad que tenemos, no nos merecemos, no podemos, ¿qué serán? ¿Qué vamos a poder recibir? Pero todo eso cambió en el nuevo pacto, porque la misericordia de Dios, mire lo que hace, que a pesar de que no somos merecedores de nada, podemos recibir el regalo del Espíritu Santo de Dios. No lo merecíamos, pero en su infinita misericordia el Señor nos da ese regalo. En Hechos 1:8, Hechos 1:8, gloria al Señor, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. A través de esta enseñanza podemos ver muchas de las cosas que el Espíritu Santo puede hacer cuando Él entra a la vida de alguien. Podemos ver cómo el Señor dotó a hombres para que pudieran hacer la obra desde el antiguo pacto. Estos hombres, no era el que leí en Éxodo, no era el único que existía, que había sido capacitado de eso para poder trabajar en el tabernáculo. ¿Amén? ¿O usted cree que los hombres que hacían joyas, que los que hacían perfumes, no fueron dotados también del Espíritu de Dios? Si algo nosotros podemos hacer, si tenemos la habilidad de algo, no es por nuestra capacidad. No es porque desde que nacimos, sí, claro, desde que nacimos del vientre el Señor nos estaba formando, pero fue algo que fue dotado por el Señor para nosotros. Entonces, hay una historia que de verdad que vale la pena recalcar en esta mañana, y que de verdad el Señor pueda ministrar nuestras vidas, de poder entender la importancia de pedir al Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, ¿sí? Hechos 10, estaba viendo la historia de un centurión llamado Cornelio.
Y yo veía que ese hombre, las escrituras lo describen como un hombre piadoso, un hombre que le hablaba a su familia del evangelio, de las buenas nuevas, un hombre que oraba todos los días, amén, que buscaba de su presencia. Miren que él no solo buscaba él de su presencia, sino que eso él le ministraba a su familia, les enseñaba, los instruía. Y dice que él después, dice que este hombre también daba limosna, ayudaba a los pobres. Bueno, era un hombre que hacía buenas obras. Y dice que después de que este hombre terminó de orar, vino un ángel y se le aparece a él. Y dice que este hombre, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice que este hombre, el ángel le habla y le dice que habían sido escuchadas sus oraciones y que habían sido guardadas en las memorias de Dios, los actos de Él, los hechos de Él. Y no malentienda, porque por obras no vamos a ser salvos. Pero habían subido al corazón de Dios las actitudes de este hombre, su piedad, su misericordia, su temor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ángel le dice a Cornelio que por favor mandase a ver a un lugar específicamente a Pedro. El ángel de Jehová, el ángel le demuestra la dirección y todo, le dice en qué casa, de qué hombre, el Señor dice que se encontraba Pedro, que lo mandara a buscar, porque él tenía algo que decirle a él que lo iba a ayudar. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Dice que apenas terminó de orar Cornelio, él viene y toma atención a lo que el ángel le dice. Automáticamente. Amén. En la visión. Gloria a Dios. Amén. Él automáticamente obedece lo que se le dice y manda a ver con unos hombres de su guardia. Pero me gustó mucho porque mire que él no lo manda a ver con cualquiera. Dice que manda gente de confianza de él y manda específicamente a un mensajero que también era temeroso de Dios, que también era de la guardia de él, y lo manda a buscar a Pedro. Y mientras esos hombres iban a buscar a Pedro, todos saben el temperamento que tenía Pedro, amén, un hombre de Dios también. Dice que mientras estos hombres se llegaban a donde Pedro se encontraba, dice que tuvo una visión, Pedro. Dice que se le mostró como una tela, un manto a él ahí, en donde en la visión él podía ver ciertos animales. Hay versiones que describen reptiles, hay otros que describen inmundos. La verdad es que estos hombres, habían cosas que ellos les habían enseñado que no debían de comer, porque supuestamente era impuro. Y Pedro tenía esa como que objeción, y él, mire, la visión venía de parte de Dios. Y Pedro todavía le hace objeción diciendo, yo no voy a comer de eso. ¿Cómo va a ser posible que yo coma de eso que es inmundo, que es impuro? Y el Señor le da muestra de ejemplo a Pedro antes de que estos hombres llegaran, de que él no puede llamar impuro a lo que Dios ya limpió. Y es una enseñanza que el Señor nos deja a nosotros también cuando hacemos acepción de personas. Entonces dice que Pedro, dice que esta ordenanza se la repitió el Señor como 3 veces. 3 veces. Seguramente Pedro se tiene que haber negado a la primera, a la segunda, hasta que a la tercera él dijo, ok, Señor, yo voy a hacerlo. Y efectivamente, cuando estos hombres llegan a la casa de Pedro, Pedro acepta la invitación hacia donde Cornelio, que Cornelio lo estaba esperando en su casa con toda su familia, dice que con amigos íntimos, amén, porque mire que la salvación no solamente alcanza a la familia de Cornelio, sino a sus amigos.
Y dice que Pedro va, y cuando estos hombres llegan a donde Pedro, Pedro le dice que para qué lo buscaban. Y estos hombres, el hombre que había sido encomendado para que llevara este mensaje, el que dice que era temeroso de Dios, empieza a describirle lo que había tenido Cornelio, lo que le había ocurrido, lo que le habían dicho después de que él había orado. Entonces Pedro dice, lo voy a hacer. Voy a ir con ustedes, obvio, porque él recibió una ordenanza de parte del Señor para que él fuera a esta casa. Entonces él va y se acerca a la casa de Cornelio, y a lo que él va entrando, él tiene una conversación con Cornelio, donde él le dice que para qué le fue llamado. Miren que cómo es Pedro, y cómo muchas veces nosotros podemos hacer. Y en algún momento yo también he sido así, cuando Gustavo a veces ha querido ir donde alguien específicamente a hablarle del evangelio, y yo de terca no he querido ir. Y siempre que me ha ocurrido eso, he visto otros resultados. Amén. Entonces, algo que yo estaba recordando que en esta historia, que dice que mientras Pedro entraba, ¿verdad? Y Cornelio viene y le comenta lo que él había ocurrido, que el Señor le había dicho que él tenía algo que decirle para los suyos. Dice que Pedro que lo hace solamente porque el Señor lo había mandado. Porque si no, él no hubiera ido. Cuando el Señor a nosotros nos manda a que llevemos las nuevas buenas de salvación a todos, no a algunos, no a este sí porque me cae bien, no es que este sí parece que, él sí parece que va a ser salvo, el de acá todavía le falta bastante, no. Entonces el Señor le demuestra a Pedro con esta historia que Él no hace acepción de personas. Una de las cosas que Pedro no podía conversar con la misma raza de Cornelio. Había ese limitante que no podían conversar entre extranjeros. Lo mismo que ocurría con la samaritana, no podía acercarse entre judíos, entre griegos, entre gentiles. Y todo eso el Señor rompió con el nuevo pacto. Ahora podemos acercarnos a cualquiera y podemos hablarle del evangelio. Y dice la Escritura que mientras Pedro iba hablándoles de las buenas noticias, amén, dice que él no terminaba aún ni de hablar, y que estos hombres todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no solo llenos del Espíritu Santo, sino que empezaron a hablar en lenguas diferentes. Y él y la compañía que iba con Pedro se quedaron asombrados de la demostración que hizo Dios, demostrándoles de que Él no hace acepción. De lo que Él dejó del Espíritu Santo es para nosotros, es para ustedes y es para el que está afuera. Porque Dios no vino por santos, ellos ya deberían de volar para allá arriba. El Señor vino por pecadores. El Señor vino por lo inmundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Lamentablemente a veces nosotros hacemos acepciones, pero gracias al Señor que Él no la hace. Y Él marcó la diferencia con esta enseñanza. Entonces, algo de lo que yo quiero que ustedes puedan recordar en esta mañana es que dejemos esa incredulidad a un lado, esos límites a un lado, de poder creer si somos o no somos merecedores del Espíritu Santo. No somos merecedores. Es más, para poder ser salvos necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Para poder ser fortalecidos necesitamos del Espíritu Santo. Para que el Señor nos ayude a ser libres necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Para que demonios pudieran ser expulsados del cuerpo, todos los hombres, los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo para ser hechos poderosos cuando ellos salían a predicar el Evangelio. Echaban fuera demonios, había sanidad, las familias eran alcanzadas, se convertían 1,000, 3,000, 10,000, ¿pero por qué? Por el Espíritu Santo que había en estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no importa de la manera en que nosotros nos encontremos en esta mañana, necesitamos
de la llenura y del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es necesario anhelarlo y es necesario pedirlo, hermano, y creer que lo vamos a recibir. Amén. Yo les pido que ustedes se puedan poner de pie. Si de pronto desean venir al altar, poder orar todos juntos, poder pedirle a Dios que nos ayude. No somos menos que estos hombres, somos igual. Ellos fueron hombres de carne y de hueso. Jesús mismo, cuando vino, se hizo carne para poder entendernos a nosotros, para poder ayudarnos en nosotros. Pero mire lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado por Juan. Después de ser bautizado en agua, fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios, que dice que descendió como paloma. Y este hombre, Jesucristo, pudo empezar su ministerio y predicar y alcanzar almas. Y por eso es que donde él iba, él conversaba, él hablaba y la gente se convertía. Aunque había gente que se enojaba, aunque había gente que los apedreaban, se convertían. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy el Señor en esta mañana le habla a todas las personas que puedan estar necesitando de su ayuda. Amén. Aquellos que están débiles, aquellos que quieren dejar algo y no lo pueden hacer, aquellos que necesitan de la intervención del Espíritu Santo. Yo le pido que usted pueda adorar el nombre de Dios. Adore al hermano. Cierre sus ojitos y ponga su corazón y adore al Señor. Deje que Él ministre su vida, deje que Él ministre su corazón. Yo ya hablé, deje que Él hable a su mente, a su corazón, haciéndole entender qué quiere Él hacer con su vida, qué quiere Él transformar en su corazón, en su mente. ¿Qué pecado usted no puede dejar? Pero con la intervención del Espíritu de Dios usted va a poder. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios. Le voy a pedir a la iglesia que por favor pase por aquí adelante. Vamos, venga por acá rapidito. El Espíritu Santo está aquí, quiere llenar su vida de su presencia. Aleluya. Venga, venga. Todo el que quiera ser lleno del Espíritu Santo, venga corriendo. Si usted cree y siente que la presencia de Dios se ha apartado de usted,